Hola compañeros, en este video aprenderemos a graficar la función seno generalizada y igual a f de x igual a seno de bx más c más d. Pero entonces, antes de empezar a graficar funciones con todos estos elementos, con todos estos parámetros a, b, c y d, iremos de a poco entendiendo cada una de las posibilidades para la función seno, es decir, iremos agregando de uno en uno cada uno de los parámetros. Empezaremos con a. Nos quedaría entonces la función de la forma y igual a f de x igual a seno de x, y esta a minúscula es la amplitud de la función. ¿Qué significa la amplitud? La amplitud nos indica qué tanto se elonga la función verticalmente. Cuando tenemos entonces la función f de x igual a seno de x, vamos a mirar qué ocurre gráficamente con la función. En este primer ejemplo se está tomando a igual a 1, por lo tanto estaríamos hablando de la función f de x igual a seno de x. Entonces, si empezamos a variar el valor de a, podemos notar que aquí vamos en 2.5 seno de x, y podemos observar que la función tiene valor máximo en 2.5 y tiene valor mínimo en menos 2.5. Pero si seguimos avanzando, por ejemplo acá, la a vale 4, la función de la que estaríamos hablando es de 4 seno de x. Ahora, el valor máximo está en 4, el valor mínimo de la función está en menos 4. Pero podemos notar que la abertura de cada onda se mantiene constante, solamente está cambiando el valor máximo y el valor mínimo de la función. Ahora dejaremos simplemente correr este deslizador para identificar cómo va cambiando la función en la medida que a va cambiando. Aquí vemos cómo aumenta, pero en la medida que a se hace pequeño, entonces la función se hace más baja. Lo siguiente que haremos es analizar qué pasa si a es negativo. Cuando a es negativo, notemos que si tomamos el valor absoluto como tal de la amplitud, entonces va a ocurrir exactamente lo mismo. Valor absoluto de menos 2.5 es 2.5. El valor máximo estará en 2.5 y el valor mínimo estará en menos 2.5. Pero notemos que la forma en la que se genera la función cambió. Antes la función empezaba por encima cuando a es positivo, pero ahora que a es negativo, entonces la función empieza por debajo. Dejaremos seguir el deslizador. Cuando entonces empezamos a devolver el deslizador, entonces la onda se va haciendo baja hasta que se hace plana y volvemos al comportamiento inicial. Entonces eso es todo. Espero que haya quedado clara la amplitud. El siguiente parámetro a analizar ahora será el parámetro b. El parámetro b modifica el periodo de la función. Recordemos que el periodo hace referencia al espacio en donde la función es diferente y a partir del momento en el cual se empieza a repetir. Por ejemplo, si tenemos la función seno de x, vemos que el periodo de esta función es 2pi, porque a partir de 2pi la función se empezará a repetir. Este primer tramo que es creciente es exactamente el tramo que había entre 0 y pi medios. Luego, entre pi medios y pi es decreciente, que es exactamente el mismo tramo que está entre 5 pi medios y 3 pi. Y así sucesivamente. Entonces, el periodo de la función seno es 2pi, pero estamos diciendo que b modifica el periodo. ¿Cómo lo modifica? El periodo de la función seno será igual a 2pi sobre b. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la medida que b se hace grande,
entonces el periodo se hace pequeño. Pero en la medida que b se hace pequeño, entonces el periodo se hace grande. Miremos qué ocurre entonces gráficamente. Acá empezamos a hacer una modificación en el periodo. Notemos que en la medida que b, bueno, en este caso estamos tomando negativo, vamos a esperar a que lleguemos al valor positivo. Cuando empezamos acá en 0, entonces 0.5 es un valor pequeño y notemos que el periodo de la función se duplicó. Antes el periodo iba hasta 2pi, pero ahorita es 4pi. ¿Esto por qué ocurre? Si nosotros dividimos 2pi entre 0.5, entonces nos dará como resultado 4pi. Es decir, este es el espacio en el cual la función aún no se ha repetido. Sigamos entonces con el deslizador. En la medida que b se hace grande, aquí ya tenemos b igual a 3, entonces la función se ha comprimido. ¿Cuál sería el periodo de esta función? Entonces, como b vale 3, quedaría 2pi tercios. Y 2pi tercios estaría ubicado en esta posición. Recordemos que 2pi tercios en grados serían 120 grados y pi medio son 90 grados. Acá estaría la función. Entonces, acá tendríamos un ciclo completo de la función seno. Otra forma de entenderlo sería, el periodo es 2pi y b vale 3. Eso significa que en 2pi la función se está repitiendo 3 veces. Y gráficamente lo vemos. El primer ciclo terminó en 120 grados, que es 2pi tercios. El segundo ciclo terminó en esta posición, son 240 grados. Y el tercer ciclo está terminando en 2pi, que es justamente lo que acabamos de decir. Como b es igual a 3, entre 0 y 2pi, la función se repite 3 veces. Último ensayo, última validación. Cuando b vale 4, notemos que la onda es mucho más angosta que la anterior, que era b igual a 3. Y en b igual a 4, la función se tiene que repetir 4 veces hasta 2pi. Validémoslo. Una vez hasta pi medios, 2 veces hasta pi, 3 veces hasta 3pi medios y 4 veces hasta 2pi. Por lo tanto, en conclusión, b modifica el periodo. Si b se hace grande, el periodo se hace pequeño, es decir, la función se comprime. Pero si b es pequeño, la función se elonga a lo largo del eje X. Eso es todo, espero que haya quedado entendido cómo funciona el parámetro b de la función seno. El parámetro c está asociado al desfasamiento de la función. En un video anterior habíamos hablado que las funciones de la forma f de x menos c tienen traslaciones horizontales. Si c es positivo en esta forma, entonces la función se va a desplazar hacia la derecha. Pero si c es negativo, nos quedaría menos por menos es más. Entonces la función se movería hacia la izquierda. Vamos ahora entonces a mostrar un deslizador que nos permita entender el desfasamiento de la función. Acá tendríamos entonces la función f de x igual al seno de x menos c. Entonces, cuando la c vale 0, pues x menos 0 será x y por eso quedó acá seno de x. Miremos ahora qué ocurre cuando empezamos a mover el deslizador. Acá tomamos c igual a pi octavos. La función, entonces, como este valor me quedó x menos, se movió pi octavos hacia la derecha. Si seguimos
Avanzando el deslizador, podemos notar cómo la función cada vez se va a ir más y más a la derecha. Aquí el deslizador ya se empezó a devolver y entonces se está moviendo a partir de este punto, que es el 0, se movería entonces hacia la izquierda, porque los valores que siguen para C son valores negativos. Acá los podemos ver, ¿sí? Este valor que está acá es menos 3 pi octavos. Gráficamente, si acá está pi cuartos, entonces pi octavos sería la mitad. Nos estaríamos moviendo una vez, dos veces y tres veces pi octavos. La función se corrió pi octavos hacia la izquierda, por lo que acabamos de mencionar. Como c es negativo, acá quedaría menos por menos, da más, entonces la función se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, eso es todo. El valor de c es un valor en el ángulo que nos mueve la función hacia la derecha cuando c es mayor que 0 y hacia la izquierda cuando c es menor que 0. Vamos ahora a analizar el último término, el último parámetro de las formas seno generalizadas. La función sería de la forma y igual a f de x igual al seno de x más d. El término d nos medirá el desplazamiento vertical de la función. Cuando d sea mayor que 0, entonces la función se va a mover hacia arriba de unidades. Pero si d es menor que 0, la función se va a mover de unidades hacia abajo. Ahora utilizaremos este deslizador para mostrar cómo ocurre esto. Notemos que en la medida que d va aumentando, la función cada vez está más arriba. Pero a su vez deberíamos notar que no se está modificando el periodo, no se está modificando la amplitud, no se está modificando el desfasamiento, el desplazamiento horizontal. Lo único que está cambiando es la posición, es decir, esta es una traslación vertical que coincide con un video anterior en el que habíamos hablado que las funciones de la forma f de x más k serán traslaciones verticales de la función f de x, y es lo que estamos viendo acá. En el ejemplo vemos d igual a 3, entonces nos está quedando la función seno de x más 3, que se desplazó toda 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, ya la gráfica no empezaría en 0, sino en el 3. Y como la amplitud es 1, entonces el valor máximo estará una unidad por encima del centro. Por eso está subiendo hasta el 4. Y el valor mínimo estará una unidad por debajo del centro de la gráfica. El valor mínimo es 2. Continuamos entonces dejando ver cómo actúa el término d en el deslizador. Acá ya tenemos el d igual a 5 y empezó a bajar. Cuando d se hace negativo, entonces la función estará por debajo del eje. Tomemos un caso particular en menos 2. Si d es igual a menos 2, nos quedará la función seno de x menos 2. El centro de la función estará en la recta y igual a menos 2. Y como la amplitud sigue siendo 1, entonces el valor máximo a menos 2 le sumamos 1, daría menos 1. Y el valor mínimo a menos 2 le restamos 1, nos daría menos 3, que es donde está el valor mínimo. Entonces, eso es todo. Así ya hemos estudiado por separado cada uno de los parámetros de la función seno generalizada. Este sería amplitud A. B. Modificación en el periodo de la función. C. Desfasamiento o desplazamiento horizontal. Y D es el desplazamiento vertical de la función. Espero que haya quedado claro el análisis de cada uno de estos parámetros.